Gracias, Pedro. Chao. Nos vemos. Ni bien iniciado el siglo XX, llegó al Perú uno de los primeros automóviles. Un sencillo pero revolucionario vehículo movido nada menos que a vapor. Y menos de 10 años después comenzaron los rallies a los balnearios del sur, como por ejemplo Barranco, Chorrillos, Miraflores, entre otras localidades cercanas. Y el automóvil pasó de ser una curiosidad mecánica a ser un apasionante deporte que aparecía en las primeras planas de los suplementos deportivos periodísticos. También llegó la consolidación de las carreras, como las 6 horas peruanas en 1964 o a partir de 1966 los caminos del Inca. Hay que recordar que parte de la historia del automovilismo sucedió en el Perú. Así que pongamos primera y arranquemos, que esto se viene con velocidad. Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué Gonzalo, tal? ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío. Oye, estamos en una locación emblemática del campo de Marte porque queremos hablar contigo sobre el automovilismo. ¿Y por qué digo emblemática? Porque el campo de Marte tiene una historia con el automovilismo muy interesante de la cual vamos a hablar, ¿no? Está íntimamente ligada a las carreras en otras épocas de la ciudad, además. 61 años atrás. 61 años atrás, imagínate. Bueno, pero yo te quería, tú que es un hombre vinculado mucho también a la crónica, al tema de seguir el automóvil. El automovilismo como disciplina, como deporte, ¿qué tan ligado está a la historia del automovilismo en el Perú? No, definitivamente. O a la historia del automóvil, ¿no? A eso me refiero. Definitivamente, ¿no? Porque tiene diferentes etapas. Primero, también al desarrollo del país como nación. ¿Ya? Porque muchas de las rutas trazadas para las competencias que eran de ciudad a ciudad, después se volvían pistas oficiales. Era, por ejemplo, se corría, por eso las primeras carreras se llamaban Gran Premio Nacional de Carretera. Lima-Trujillo, Lima-Arequipa, Lima-Huancayo, Lima-Huánuco, y después el ministerio revisaba y hacía los trazados ya oficiales. Claro. Luego también estuvo vinculado al tema de la venta de vehículos. Empezaron a llegar los vehículos importados. Claro. Hay una frase, gana carrera el domingo, vende autos el lunes, ¿no? La historia del automóvil comienza en 1885, cuando el alemán Karl Benz creó el primer vehículo con motor a combustión interna, el Patent Motorwagen, con apenas 0.75 caballos de fuerza en la ciudad alemana de Mannheim. Menos de una década después, en 1894, se realizó la primera carrera de autos entre París y Rouen, con una velocidad promedio de apenas 16 kilómetros por hora. Fue precisamente en esos años, finales del siglo XIX, cuando los primeros automóviles llegaron al Perú. Los primeros automóviles llegaron a nuestro país en una época de modernidad, no solamente política y económica, sino también tecnológica, como consecuencia de lo que estaba viviendo el mundo entonces, que era la segunda revolución industrial. Entonces, paralelo al automóvil, para hacer el contexto, llega, por ejemplo, la luz eléctrica, el tranvía eléctrico, el teléfono, el cine. Son artículos, pues, ¿no?, que llegan no solamente al Perú, sino a América Latina. Y también había llegado el deporte como actividad social. En 1899 llegó el primer auto al Perú. No llegó a Lima, sino a Huaraz. Se trataba de un vehículo francés Gardner Serpollet, a vapor y con apenas 5 caballos de fuerza. Fue adquirido por el minero de origen alemán Adolfo Werthemann, quien buscaba una forma más cómoda de trasladarse desde su casa hasta su mina en Tarica. El automóvil llegó en partes y tuvo que ser ensamblado pieza por pieza en el país.
A pesar de su simplicidad, demostró un notable desempeño al circular a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. A Lima recién llegaría el primer automóvil en 1902. Tanto el de Huaraz como en Lima eran automóviles a vapor. Luego llegó uno a gasolina y también llegaron algunos automóviles eléctricos con baterías. En 1903 arribó un locomóvil a vapor y al año siguiente un Richard Brasier a gasolina. Durante esa primera década del siglo XX, marcas como Dion Bouton, Fiat, Reo y los ya mencionados Serpollet empezaron a circular por las calles capitalinas, sorprendiendo a los limeños con su modernidad. En 1905 se realizó la primera exposición de automóviles en el Paseo Colón. Tan solo una decena de vehículos, pero lo suficiente para captar la atención de los transeúntes. En 1907 se organizó un recorrido con casi todos los autos de la ciudad, desde Paseo Colón hasta La Punta, y el mismo tramo de regreso, sentando las bases de los primeros rallies realizados fuera del centro de Lima. Inicialmente el Perú tenía más contacto con Europa que con Estados Unidos. Entonces venían vehículos de Europa, los Richard Brasier, venían los Renault, entre otras marcas, ¿no? Hasta Bugatti ya han habido acá. Y luego empiezan a venir de Estados Unidos también, por supuesto. Ford inicia sus operaciones en 1903. Mientras estas exhibiciones despertaban gran atención, un ingeniero peruano se propuso no depender solo de los autos extranjeros y decidió construir un carro completamente nacional. Juan Alberto Grieve, destacado ingeniero mecánico, ya era reconocido por sus bombas centrífugas, lanchas y otras maquinarias. Pero su proyecto más audaz fue la creación del primer automóvil fabricado en el Perú. Patentado por él mismo a fines de 1908, el vehículo fue ensamblado casi en su totalidad con piezas peruanas. Solo el arrancador y las llantas eran importadas. Sin embargo, a pesar del enorme potencial, el proyecto no recibió el respaldo estatal. El presidente Augusto B. Leguía, seducido por la idea del progreso importado, prefirió seguir fomentando la llegada de vehículos extranjeros y no invertir en productos nacionales. ¿Se imaginan qué hubiera sido del Perú si se hubiera continuado con esta incipiente industria automotriz? Un ingeniero peruano muy talentoso, era nuestro Thomas Alva Edison de la época, porque el ingeniero Grieve hizo un carro que lo patentó. Yo creo que fue el primer carro fabricado en América Latina, no ensamblado, sino fabricado en América Latina. Este señor también fabricaba motores, hacía fonógrafos, en fin, era un ingeniero bastante talentoso. Sin duda, los años 20 fueron la década del automóvil. Durante el oncenio de Leguía, no solo aumentó la llegada de autos, sino que se promovió un estilo de vida moderno. Se construyeron avenidas como Arequipa, Venezuela y Argentina, y se asfaltaron muchas otras. Además, los nuevos chalets que se construían fuera de los límites de la antigua ciudad incluían una novedad: el garaje. Había un entusiasta por los automóviles que se llamaba Octavio Espinosa. Y Octavio Espinosa después se mató volando por el aeropuerto actual, por el Fundo Bocanegra, cuando hicieron una exhibición con un americano. Esa persona le gustaba mucho los automóviles, se subió el Cerro San Cristóbal en 1907 y entonces logró hacer una carrera de autos en 1917. Esa fue la primera carrera de autos cronometrada que hubo en el Perú, que fue partiendo más o menos del Hospital del Niño en la Avenida Brasil, yéndose hasta Magdalena, yéndose hacia el Callao, regresando por la Avenida del Ejército hasta el primer óvalo de Miraflores, dando la vuelta y regresando de nuevo hasta la Plaza Bolognesi. Y ese circuito, esa fue la primera carrera cronometrada que hubo. Y después se suspendieron porque, si bien había afición, no había los medios para hacerlo. Y recién entonces, el año 24, se fundó el Touring Automóvil Club,
Y ellos decidieron que tenían que... Su lema era «Conozca usted el Perú». Y entonces hicieron una primera competencia en 1924 que venía desde Lomas, que queda un poco más allá de Marcona, más allá de Nazca, digamos, saliendo al mar, de Lomas hasta Chincha y de Chincha a Lima. Desde los años 20, los autos comenzaron a fabricarse con capots cerrados, dejando atrás los modelos abiertos. Surgieron nuevas formas, colores y motores más potentes. Sin embargo, muchas de las lógicas mecánicas del motor de aquellos primeros vehículos siguen vigentes hasta hoy. El principio de los motores es básicamente el mismo, motores de explosión interna. Hay de 2 tiempos y de 4 tiempos, ¿no? La diferencia prácticamente en el diseño es prácticamente nula y lo que cambia son los materiales. Por ejemplo, los monoblocks de antes tendían a calentar porque tenían las cámaras de refrigeración más, era de fierro fundido, se oxidaban, se obstruían y las culatas también eran de fierro. Las válvulas estaban en el monobloc y el árbol de levas. Hoy en día los motores pasaron a tener culatas de aluminio, que es un material más liviano, te permite menos peso en el vehículo, que es lo ideal, para tener la mejor relación de peso-potencia. Y luego también ahora los carros actuales tienen motores del monobloc de aluminio. Y también la diferencia es que el árbol de levas, si tiene 1 o 2 árboles de levas, van en la culata y las válvulas van en la culata. Con las primeras exhibiciones y rallies, también surgieron los primeros clubes dedicados a organizar eventos y futuras competencias. El pionero fue el Touring Club del Perú, fundado en 1924, marcando el inicio de una red de instituciones dedicadas al automovilismo en Lima y otras regiones del país. También de la organización formal de esto. ¿Cómo nacen? Bueno, está el Touring Automóvil Club del Perú, o sea, las asociaciones y clubes. El touring es el concepto de turismo, ¿no? Y que era a través de los vehículos, ¿no? Con la llegada de los vehículos, todo. Y ellos empiezan por los 30 a formalizarse, se afilia a tener la representación de la Federación Internacional de Automovilismo en el Perú y promueven carreras, ya carreras más reglamentadas, ¿no? Porque estábamos hablando de esas carreras que partimos acá y nos vemos en 2 días en Arequipa, ¿no? Donde sea, claro. Claro. Eran ya carreras con un plan de carrera establecido, con un trazado, ya se le daba las pautas, no una hoja de ruta como la que conocemos hoy. Luego se funda el Automóvil Club Peruano, el año 42, y empieza el 42 a desarrollar las pruebas de rally. ¿No? Eran todas las premios de las carreteras. Y en los 60 se crea el Club de Automóviles Sport, el CAS, que desapareció, que se dedicaba solamente a promover las carreras de circuito. Eran los dos, Automóvil Club Peruano Rally, CAS Circuito. Luego ya empezaron a descentralizar, ¿no? Por ejemplo, ya ha desaparecido, pero por ejemplo estaba el Watch Automóvil Club, estaba el Piura Automóvil Club, el Automóvil Club de Arequipa. Hoy tenemos en Andahuaylas, hoy tenemos en Juliaca, tenemos en Cusco, tenemos en Ayacucho. Está reflotándose en Trujillo, en Lambayeque, o sea, ya se ha ido descentralizando y todos esos clubes de base promueven las carreras en el interior. Después existe otra organización como el KBD, porque organiza los piques, el autocross, que son otro tipo de competencias. Claro. El recién fundado Touring Club organizó el 11 de octubre de 1924 el Gran Premio Nacional Lomas Chincha Lima.
En la primera etapa, Lomas Chincha ganaron Augusto Dazo y Roberto Boza en un Studebaker. Y en la segunda, Chincha Lima, Manuel Ábalos y Guillermo Maquiavelo, también en un Studebaker. Desde 1925, el Touring impulsó numerosos raids de reconocimiento por todo el país, como los de Lima Barranca, Lima Arequipa o Lima Piura, que no buscaban ganadores, sino demostrar que era posible llegar en auto. Para darnos una idea, el raid a Piura desde Lima duró 19 días. Habían dos marcas, dos marcas, digamos, que las usaban más los corredores, que era el Hudson, que era un carro bien grande, pero les quitaban los tapabarros, le quitaban el techo, le quitaban todo eso, y entonces quedaba un carro más liviano y con un poderoso motor. Y después otro era el Studebaker, el Dodge también, pero eran carros de serie, eran carros de la fábrica, no eran carros de carrera. Lo que hacían era solamente, seguramente, subirle un poco la compresión al carro para que tuviera más potencia. No había una gasolina especial tampoco para correr automóviles. En 1925 y 1926, el Touring organizó 2 nuevos premios automovilísticos que tuvieron como protagonista al aviador y amante de la velocidad Elmer Fawcett. El 24 y 25 de octubre de 1925, Fawcett ganó el segundo Gran Premio Nacional Ica Lomas Ica e Ica Chorrillos a bordo de un Hudson con un tiempo total de 14 horas y 51 segundos. En septiembre de 1926 volvió a imponerse en el tercer Premio Nacional Lima Pachacamac Lima, haciendo 2 horas y 54 minutos a 89 kilómetros por hora en un Chrysler, junto a su copiloto Armando Fabri. El circuito tuvo 10 vueltas de 25 kilómetros. El presidente Leguía asistió al evento y al cierre la emoción fue tal que el público intentó invadir la pista. Ahora, también hay diferencias entre los tipos de carrera, ¿no? Está la carrera de Camino del Inca, ¿qué cosa se llama? Es un rally, la carrera y después las carreras que son de un solo día, esos tipos de diferencias entre las carreras, ¿cómo las podemos decir? A ver, entre rally y raid. A ver, rally y raid. Claro, el raid es distancia más larga. Ajá. Por ejemplo, realmente Camino del Inca, por más que acá se dice que es un rally, es un raid, porque todavía se corre de ciudad a ciudad y se corre Lima, Huancayo, por más que se haya cortado, pero en un día tienes como 250 kilómetros más o menos. Los rallies tienen máximo tienen que ser 110 o 120 kilómetros de un recorrido, pero esos son extremos. Por lo general, esos son segmentos que son entre 40 kilómetros, 30 son segmentos cortos. Ajá. Esos son los rallies. Y el circuito son sobre un mismo trazado y ahí sí es contacto permanente, porque en el rally uno corre contra sí mismo, porque hay partida cada 2 minutos. Entonces en ese trazado tú vas y no te encuentras, si lo alcanzas a un piloto y es otra cosa, porque el otro porque va más lento, porque ha tenido un desperfecto. Y en el circuito sí, ahí es cada uno donde un poco incluso hay más vehemencia, ¿no? Porque quién pone el carro, claro, quién mete el carro. Ya. Y entonces estas 6 horas peruanas es circuito. Es circuito. Es circuito versus el raid que dices tú que es el camino del Inca. Claro, y lo que también en algún momento hemos visto, el Dakar, claro, que era un raid donde, a ver, ponían puntos de referencia. Es como decirte, salimos de la avenida 28 de julio, nos encontramos en el Arco, en el final del Arequipa. Tú puedes ir si quieres vas por acá por Salaberry, yo puedo tomar Arequipa, otro puede tomar Petituar. Ajá. La cosa es encontrar, pero ponían puntos de referencia para que, digamos, no se aparte. En 1939 se instituyó una de las carreras más emblemáticas del automovilismo peruano, el Premio Presidente de la República. Organizado inicialmente por el Touring, en sus 3 primeras ediciones se corría cada 1 de mayo
y su ruta principal fue la carretera panamericana, inaugurada por Benavides en 1937. En la primera edición, Ica-Lima, Luis Astengo se llevó la victoria con un tiempo de 2 horas y 35 minutos. Caminos del Inca, 6 horas peruanas. ¿Qué carreras eran? A ver, la primera es el Premio Presidente de la República, Ajá. que tiene un origen político. Se corre 1 de mayo. 1 de mayo, en los 30, siempre concentraba a los trabajadores por el reclamo de las 8 horas. Entonces era el gobierno de Benavides, según relata Enrique Roel en el libro de la historia del automovilismo, y para dispersar a esa manifestación, junta a los asesores. Y hay un momento en que plantean un partido de fútbol o una carrera de autos. Entonces dicen, la carrera de autos es más volátil porque va a recorrer. En el estadio se concentran en un solo escenario. Y por eso deciden hacer una carrera de autos, vía libre, donde la gente se distrae, se dispersa, y se corre y lo llaman un homenaje al presidente Benavides, pero siempre el culto a la personalidad que no nos ha faltado, y por eso se llama Premio Presidente de la República. Desde el 39 hasta la fecha que se sigue disputando. Con la creación del Automóvil Club Peruano, o ACP, en 1942, la carrera Presidente de la República se consolidó como una institución en el deporte, al quedar bajo su organización. En ella brillaron grandes pilotos como Arnaldo Alvarado, Henry Bradley, Lizardo de las Casas, entre muchos otros. Y se hicieron en diversas versiones, ¿no? Lima-Piura-Lima, Lima-Chiclayo-Lima, Lima-Arequipa-Lima, Lima-Nazca-Lima, más corta. En un tiempo, cuando hubo falta de dinero, Lima-Ica-Lima, ¿no? Más corta. Y porque siempre ha dependido mucho de la cantidad de dinero de que pueda disponer un club para hacer una carrera. El Perú no solo destacaba por sus rallies, también se organizaron circuitos trepidantes dentro y fuera de las ciudades. Uno de los más recordados fue el circuito de Atocongo, sede del Gran Premio República del Perú. A ver, en el Perú ha habido el circuito Atocongo, ha habido las 4 avenidas que era Venezuela, Naciones Unidas, Guardia Chalaca y la Colonial. Después ha habido también en la Herradura. En la Herradura desarrolló. Es más, hubo un intento en el 99, cuando se relanza el campeonato de circuito, de volver a hacer ahí, pero Andy Ledgar tuvo un accidente, ya las pistas en mal estado, y ya, se decidió cortar. Inclusive utilizando el Zanjón también. El Zanjón, el final del Zanjón se ha corrido el año 2000-2001, se corrió la última edición de las 6 horas peruanas. No, o sea, digamos una edición, no la última, una edición. Hoy es prácticamente imposible volver a hacer carreras intraurbanas porque No. ya no se puede, pero eran otras épocas. Aunque en el pasado hubo numerosas competencias en circuitos urbanos, sin duda el circuito limeño más importante fue el premio Las 6 Horas Peruanas, que se disputa hasta la actualidad. Organizado por el Club de Automóviles Sport, fundado en 1956, se realizó por primera vez el 24 de mayo de 1964 y partió del Campo de Marte en Jesús María. Las 2 primeras ediciones fueron ganadas por figuras destacadas en el deporte de los fierros. En 1964, Percy Fox y Quique Pérez con un Volvo 1800 y en 1965, Emilio Ford y Eduardo Chachi Dibós a bordo de un Ferrari 3000. Con los años se usaron otros circuitos, como el de Santa Rosa, Cercancón, el Autódromo de Tacna o el de La Chutana. Eran competencias de circuito donde los vehículos durante 6 horas giraban alrededor del trazado. De ese trazado de Campo Marte que tenía... Esa era, por ejemplo, la Avenida de la Peruanidad, era la recta principal. En la curva que está ahí, el montículo, esa era la curva donde generalmente se ponían los que controlaban los tiempos y los que contaban la vuelta. Y el desarrollo más bonito venía por la parte de atrás, por la zona de la canchita de Fulvitos, ahí donde estaba Girón Nazca.
La primera edición de esta carrera también recorrió la avenida Salaberry hasta el monumento a Jorge Chávez y regresaba por la avenida de la Peruanidad. Esa carrera vino el propio Juan Manuel Fangio a dar la partida. Fue una carrera muy importante con pilotos de muchos países. Fue en el campo de Marte. Fue también un gran acontecimiento. Instalaron aparte de las tribunas de cemento que tiene el campo de Marte en su avenida principal, que eran del hipódromo de Santa Beatriz, en una pista de carrera de caballos, en los tiempos de los años 20. Hicieron mucho más tribunas, entonces, y los pits, los boxes que se llaman ahora, estaban frente a la tribuna, entonces era también un espectáculo ver cambiar llantas, claro, con mucho más lentitud que lo que hace un Fórmula 1 ahora, ¿no? La carrera empezaba al estilo de Le Mans, es decir, los pilotos esperaban frente a sus autos y corrían hacia ellos para encenderlos y partir. Miles de personas se agolpaban en las calles para ver pasar a los bólidos. Lamentablemente esa carrera está asociada al día de la tragedia en el Estadio Nacional. ¿Verdad? Fue el mismo día. Y por coincidencia también, una vez leí que por eso la policía estaba dispersada y hubo todo, también se causó mauromina en la iglesia de San José. O sea que había muchos eventos que concentraba a la gente y que hizo que la policía tenga que estar dividida en diferentes lugares. Acá, por ejemplo, queda comandado Quique Pérez con Percy Fox, son los primeros ganadores. Quique Pérez, estamos hablando hace 61 años con otra comunicación, no sabe nada de lo que pasa en Lima, llega, ganador de la carrera, va a su casa. Estamos hablando de las 6 horas peruanas. De las 6 horas, la primera edición. Lo celebra, al día siguiente se levanta, va a comprar los periódicos y no ve nada del triunfo de la carrera y recién se entera de lo que pasaba en el estadio. Mientras las competencias automovilísticas se consolidaban en los años 60, también lo hacía la industria ensambladora. Muchos de los autos armados en el país participaron en distintas carreras, mostrando su rendimiento en escenarios exigentes. A mediados de la década de 1960, el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry impulsó la apertura de plantas ensambladoras de automóviles aquí en el país. Más de 10 empresas extranjeras establecieron complejos industriales en el país. Entre ellas, por ejemplo, Chrysler con su marca Dodge, pero también estuvo aquí Nissan, Volvo, Volkswagen, Ford, entre muchas otras. Es importante notar, por ejemplo, que en 1966 la Ford abrió aquí una planta y fue tal el suceso que el mismo nieto del fundador, es decir, Henry Ford II, vino al Perú para hacer realidad ese sueño. Posteriormente, llegó el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que estableció restricciones a estas empresas para poder abrir una industria netamente peruana de automóviles. Pero ya con la llegada de la democracia en 1980, estas ensambladoras habían perdido terreno frente a la importación de automóviles. En 1979 se fundó la Federación Peruana de Automovilismo, un hito clave para el deporte. Desde entonces, este organismo rector se encarga de promover y fiscalizar las competencias a nivel nacional, articulando el trabajo de los clubes más importantes. El automovilismo, como varias disciplinas, está marcado por la participación masculina, ¿no es cierto? Ahora, ¿han habido pilotos mujeres que han también han sido pioneras en esto? Sí, Sabine Grimm, que es la más emblemática,
hija de Herbert Green, que fue ganador de la edición del año 77. Ella gana su categoría, no la general, pero es una de las pelotas más destacadas. ¿Estamos hablando de qué época, más o menos? Los 60, los 70, la Chabuca Martel como Sabine Green, y en los 80 está Yubi Sanadramia. Y más recientemente, por ejemplo, he estado que corrió unas ediciones, Yasmín Dyer. Ha habido muchas que corrían de copiloto, Ajá. ¿no? Pero entre las que conducieron también está la hija Henry Bradley, Susan Bradley, que compitió alguna vez. Claro. Y en los últimos años tenemos tres. Está Fabiola Medina, que es de Ayaviri. Tenía a Karen Quispe, que es de Juliaca. Y tenemos una chica Gamero. Y ellas son las que en este momento, digamos, corren como sacando cara por las mujeres, por decirlo de alguna forma. Me parece muy bien. Actualmente la carrera más emblemática del Perú es el premio Caminos del Inca, organizada desde 1966 por el Automóvil Club Peruano. A diferencia de un rally tradicional, se trata de una carrera de ciudad en ciudad sin paradas intermedias, dividida en etapas. Su primera ruta incluyó Lima, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Arequipa y el retorno a Lima, y tuvo casi 2.700 kilómetros de recorrido. Esta competencia no solo consolidó el automovilismo como deporte nacional, sino que también incentivó a los peruanos a explorar y utilizar rutas fuera de las ciudades. El Camino del Inca se corre por primera vez el año 66. El 62 Henry Bradley fue invitado a competir en el premio República Argentina. Y era una carrera abierta rally, porque el rally son de distancia abierta, que son por segmento de velocidad, y recorre Argentina. Entonces él llega acá y junta a lo que era en ese momento la directiva del Automóvil Club, que estaba Níquel Zamora, estaba Eduardo Divós, estaba Pedro Roca. Se juntan y dicen, ¿por qué no hacemos algo así? Y hacen un trazado, y es Lima-Huancayo, Huancayo-Ayacucho, Ayacucho-Puno, pero terminaba en Cusco, y Arequipa. Inclusive en el principio se planifica ir a Tacna, pero ya no acababa en la semana. Entonces deciden excluir a Tacna y ahí dan la vuelta. Y con el tiempo se dan cuenta que la primera edición se corre Premio Nacional, Gran Premio Nacional de Carreteras. Y recién en el 68, en su tercer año, adquiere el nombre de Caminos del Inca, por el recorrido que hacen a toda la zona de la Sierra Sur, ¿no? Por supuesto. Caminos del Inca, las 6 horas peruanas, el premio Presidente de la República y las múltiples carreras en circuito y rally realizadas en el Perú no serían lo mismo sin los pilotos que dejaron huella con sus autos. Algunos trascendieron más allá del deporte, como Eduardo Chachi Divós, quien ganó las 6 horas peruanas en 1965. Compitió en Daytona y en otras carreras internacionales. Además, promovió los karts en los años 50, llegando incluso a inspirar los populares Chachi Cars para niños. Fue también alcalde de Lima entre 1970 y 1973 e impulsor del circuito de la Costa Verde. Otro referente fue Enrique Quique Pérez, ganador de la primera edición de las 6 horas, participante en Caminos del Inca y conductor del programa Auto 80. Además, promovió importantes competencias como el Super Prime de la Herradura en 2001 y el recordado Miraflores Grand Prix de la novedosa Fórmula 3 peruana en 1990. Se llamaba Fórmula 3, pero era una categoría de fórmula que se corre en Argentina. Desde hace muchísimos años en Argentina se corre la fórmula, normalmente le ponen nombre de alguna marca que está auspiciando los motores, que son un chasis de Fórmula 3, pero fabricado en Argentina. Eso fue lo que se trajo aquí al Perú hace muchos años, ¿no? Entiendo que la primera carrera de Fórmula 3 que se corrió acá se hizo el Grand Prix de Miraflores, que fue en las calles de Miraflores, un circuito callejero que lo organizó Quique Pérez, y fue un éxito esa carrera. Y después se hizo todo un campeonato de Fórmula 3 acá, ¿no? Que, bueno,
Mi amigo Neto Johamovic lo ganó muchas veces, él venía de correr Fórmula 3 en Europa y con esa experiencia y con su talento era prácticamente imbatible acá, ¿no? Otro gran piloto histórico fue Arnaldo Alvarado de Gregori, apodado el Rey de las Curvas. Nacido en Puquio en 1911, compitió con varias generaciones de corredores y ganó el Premio Presidente de la República en 1950, 1951, 1955 y 1956, además del título absoluto en Caminos del Inca en 1967. Famoso por su Ford Mustang apodado El Ladrillo, recibió los laureles deportivos en 1968. En 1951, junto al empresario británico y piloto radicado en Perú, Henry Bradley Barnett, participó en la carrera mexicana de Frontera a Frontera, donde Bradley condujo su célebre Avispón Verde. Fueron a correr de aquí a la carrera panamericana de México, que era de frontera a frontera. En México eran como 3.200, 3.500 kilómetros de carretera, que es la nueva panamericana. Y entonces ahí compitieron ellos. No les fue bien porque los gringos, que llamamos los norteamericanos, tenían una categoría especial que se llamaba estándar, pero de estándar no tenían nada. Y entonces se los sobrepasaron a ellos dos. Bradley incluso tuvo un accidente, se cayó de un puente se quedó incrustado en una cuneta, pero salvó la vida, su copiloto también. Y Alvarado también regresó. Alvarado había debutado en 1933 en una carrera de largo aliento de Pisco a Ayacucho, sin carretera, ¿no? Es como irte ahora a Iquitos, así, vamos a Iquitos. ¿Y cómo llego? No tengo idea. Entonces, él se fue hasta Nazca, después subió, que se demoró 4 días, y ese fue el debut de Arnaldo Alvarado. Y si hablamos de la familia Bradley, es imprescindible mencionar a Henry Bradley Unzueta, hijo de Henry Bradley Barnett, y uno de los pilotos más laureados del automovilismo peruano junto a Ramón Ferreiros. Ganó 3 veces el Premio Presidente de la República, en 1976, 1978 y 1982, y 7 veces los Caminos del Inca, 1966, 1968, 1970, 1976, 1979, 1980 y 1988. Muchas de sus victorias fueron al volante de un Toyota, reflejando el ascenso de los autos japoneses en el automovilismo peruano desde la segunda mitad de los años 60, desplazando el dominio inicial de modelos estadounidenses y europeos. Martinto Toyota. La casa importadora Pedro Martinto fue la primera en la década de los años 60 en traer vehículos asiáticos al Perú, como por ejemplo este auto de aquí, que es un Toyota con su marca Toyopet. El modelo es Tiara. Y esto causó una transformación en la venta de autos en el Perú, que estaba acostumbrada a traer modelos europeos y también norteamericanos. Comenzaron a llegar no solamente Toyota, sino también Datsun, que después se transformó en Nissan, y otros autos japoneses que, a diferencia de los otros, eran más sencillos, más económicos, más pequeños, pero muy confiables y bastante duraderos. Hoy vemos autos asiáticos que comenzaron a llegar de otros países también, como por ejemplo Corea del Sur, y también, por supuesto, autos chinos. Con el paso de las décadas, el parque automotor peruano fue modernizándose. Pero los elegantes autos de antaño no quedaron en el olvido. Varios aficionados empezaron a restaurarlos. Y en 1975 se fundó el Club del Automóvil Antiguo del Perú para preservar y celebrar este legado.
El objetivo de nuestro club es propiciar la restauración y conservación de los automóviles antiguos. Hacemos exhibiciones, las cuales son realmente un museo rodante. Exhibiciones que, bueno, manejando los autos, hemos tenido hasta 120 autos, generalmente en el centro de Lima, Barranco, Miraflores, acá en San Isidro mismo. Y bueno, esta es una disciplina que te da bastante perseverancia, es un hobby muy sano. No necesitas tener un auto para ser socio del Club del Automóvil Antiguo. Tenemos sedes en Lima, la principal, en el Cusco, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Algunos de estos autos antiguos también han vuelto a las pistas, como este Chevrolet, réplica del modelo con el que el legendario Juan Manuel Fangio ganó la carrera Buenos Aires-Lima-Buenos Aires en 1940. En 1948, durante otra histórica competencia, la carrera Buenos Aires-Caracas que cruzó el Perú, el peruano Arnaldo Alvarado sufrió un grave accidente y el copiloto del legendario Fangio perdió la vida. En el 2005, este Chevrolet de 1942 participó en una réplica de aquella épica carrera, originalmente ganada por Domingo Marimón. Fangio había ganado su primera carrera con un carro igual, etcétera. Entonces lo desarmé en pedacitos, lo colgamos como si fuera ropa en Puente de Piedra, en un taller, y lo fuimos habilitando, y en eso terminamos el carro, corrimos un rally a Huaraz del Club del Automóvil Antiguo, al cual pertenezco, soy de los primeros socios, y luego vinieron los ingleses que organizaron esta carrera, que era un recuerdo de la Buenos Aires-Caracas. Se inscribieron 70 autos de 12 países y nosotros y un señor de Argentina éramos los únicos sudamericanos. Pero el carro lo armamos de pedacitos y se enteran los ingleses que teníamos el carro y por eso nos invitaron. Fue una experiencia linda con mi hijo, que acaba de terminar la universidad y fue mi copiloto. Así como lo clásico ha cobrado valor, la innovación deportiva también ha marcado al automovilismo peruano. Y en eso, Ramón Ferreiros es uno de sus mayores exponentes. Formado como piloto en Estados Unidos y Reino Unido, trajo toda su experiencia al rally peruano, ganando un sinfín de competencias nacionales e internacionales. Por ejemplo, ganó los Caminos del Inca en 1997 y el Premio Presidente de la República en 1998. Ha competido en el Mundial de Rally y ha tenido victorias en el Rally de Córcega, un segundo lugar en Grecia y obtuvo títulos como el Campeonato Nacional 2001, el Sudamericano 2004 y un tricampeonato en el Rally chileno en la categoría N3, entre muchos otros galardones. Después de 10 años regreso al Perú, ¿no? Entonces me encuentro acá con un automovilismo que había mucha afición, había bastantes pilotos, una carrera muy emblemática como era Caminos del Inca, pero a diferencia de las carreras en ese momento en Europa, acá eran carreras muy largas, ¿no? Eran carreras largas, normalmente de ciudad a ciudad, y donde yo vi que los pilotos no se preparaban tanto, ¿no? como se preparaban en Europa. En Europa, para un rally, nosotros hacíamos reconocimiento de ruta y yo pasaba por lo menos unas 15 o 20 veces por la ruta. Casi uno se memorizaba la ruta para poder tener pues, la mejor performance. Y ahí yo le dije a todos, ¿no? Acá lo más importante es prepararse de la mejor manera, porque si tienes el tiempo y tienes la posibilidad y el reglamento te lo permite, tú, mientras más veces hagas la hoja de ruta, mejor preparado vas a estar para la competencia, ¿no? Ese fue uno de los factores. El otro fue la preparación física, ¿no? Que acá tampoco los pilotos se dedicaban mucho a prepararse físicamente, ¿no? En mi caso, yo ya me preparaba físicamente al máximo porque había visto a mis rivales en Europa cómo se preparaban físicamente. La gente piensa que manejar el carro no tienes que estar preparado físicamente, pero mientras mejor estés en estado físico, más concentración vas a tener en todo momento y vas a poder estar al 100% durante todo el recorrido, ¿no? Durante toda la duración de la carrera. En 2013, 2018 y 2019, el Rally Dakar se corrió en el Perú, confirmando la pasión por los fierros de los peruanos. El automovilismo no habría alcanzado tanta popularidad sin sus grandes difusores como Quique Pérez, Luis Isuski y, más recientemente, Jorge Keckling, entre muchos otros. Y quería
pensar contigo quiénes han sido los principales difusores, periodistas, gente que ha tenido la habilidad de poder transmitir el deporte, ¿no? Porque no solamente hay el detalle de Quique Pérez una cara, sino también las voces, ¿no? Claro. ¡Fuchi a la vista! Claro. A ver, digamos, Quique Pérez le sumaba la experiencia que él tenía, los términos conductivos y lo que él te decía, el concepto que hace un rato comentaba, de entrar a la curva lento para salir rápido, lo escuché de él. Ya. Él Claro, había tenía el concepto. el concepto, y él lo volcaba, y después uno va adquiriendo conocimiento, ¿no? Luego de Quique, que fue, no te olvides que él también, por ejemplo, corrió el Dakar el año 86, corría y después contaba la carrera en pantalla, ¿no? Ese era el plus. Después tenemos a Lucho Isuski con El Mundo del Automóvil, que era una publicación, una revista que salió el año 76, que ha durado durante años. Automás, de Tomás Unger, con todo el conocimiento científico que tenía él, una revista muy técnica. El automovilismo peruano mantiene una destacada presencia en el rally a nivel latinoamericano. Sin embargo, en competencias de circuito ha perdido protagonismo, principalmente por la escasez de autódromos. Hoy en día, solo existen 2 en el país, uno en Tacna y el conocido autódromo de La Chutana en San Bartolo. Ahora lo que tenemos en el Perú son campeonatos regionales de los diferentes clubes que están básicamente en diferentes regiones del país, y de esos campeones regionales se hace una final nacional a fin de año, ¿no? Yo diría que lo mejor es tener un campeonato nacional de rally que tenga varias fechas y que se corra a nivel nacional, ¿no? Eso es para difusión, para el público y comercialmente hablando, yo diría que sería el siguiente paso y un buen paso para el Perú a futuro, para lo que es rally, que es lo que más afición tenemos en nuestro país. Hemos intentado resumir la vasta historia del automovilismo peruano, destacando a algunos de sus más grandes pilotos, carreras y circuitos. Sin embargo, nos ha faltado mencionar a muchos otros grandes protagonistas de los fierros. También es fundamental recordar a quienes perdieron la vida en este apasionante pero riesgoso deporte. Transeúntes, aficionados, periodistas, pilotos y copilotos. Hemos visto cómo mientras el consumo del mercado automovilístico en el Perú crecía, a la par también lo hacía el automovilismo deportivo en el Perú con igual fuerza. Y no fue solamente un espectáculo de entretenimiento. También el automovilismo permitió abrir caminos, unir regiones, abrir rutas. Es, si lo quieren, a través de los motores, una especie de elemento integrador de nuestras regiones. Esperemos que esta práctica continúe y que tengamos en el futuro campeones y campeonas del automovilismo, porque las rutas del Perú son realmente fascinantes. Nos vemos en la próxima.